Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios centrales de TSI. Hoy vamos a hablar del talento hondureño, por qué no se está aprovechando esos grandes cerebros de nuestro país en nuestra tierra. Se están dando las oportunidades para que se cultiven aquí en la nación. ¿Por qué están saliendo de Honduras? Hoy, desde Vancouver, Canadá, una joven profesional del derecho, una destacada hondureña que triunfa en Canadá. Sonia Montes Figueroa, abogada, con una vida que hoy la vamos a conocer porque muchos de nosotros estamos observando solamente el viaje hacia los Estados Unidos, pero hay otros hondureños que van más allá. Sonia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue ese viaje a Canadá que le ha permitido hoy ya quedarse en esta nación, desarrollar su vida, tener éxito, abrir oportunidades para más jóvenes hondureños? Gusto saludarla. Feliz tarde allá en Vancouver. Buenas noches para nosotros. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Estoy muy contenta de que me preste este espacio para poder contarle un poco sobre mí, sobre mm, totalmente este trayecto en Canadá, cómo fue. Yo llegué a Canadá en diciembre de 2018 con la intención de ir a estudiar a Canadá y posteriormente decidí quedarme en Canadá porque Canadá tiene muchos programas migratorios para que las personas que vienen de otros países se puedan quedar en Canadá. Sí, primero el viaje fue estrictamente por estudio, ya ahora se ha quedado, ya vamos a hablar del libro que ha escrito y de muchas otras oportunidades que se abren para los latinos. ¿Cómo fueron los primeros días? Porque como planteábamos al inicio, la mayor parte de jóvenes, usted está muy joven, ven hacia los Estados Unidos como la gran oportunidad para superarse a nivel académico. Pero ¿por qué Canadá? Yo creo la verdad que llegué a Canadá por una aventura, porque nunca esperé todas las cosas que me iban a suceder acá. Elegí Canadá porque en el sentido de migración tenía muchísimo más facilidades de poder quedarse. Entonces yo llegué primero como estudiante y luego fui comprendiendo, desglosando ¿cómo se llama? Este proceso migratorio y ya pude entender que habían posibilidades para mí de permanecer a largo plazo permanentemente en Canadá. Y fueron duros los primeros días. ¿Cómo fue esa adaptación al mundo que viven los canadienses? Cuando yo llegué a Canadá surgieron situaciones. Por ejemplo, yo cuando llegué a Canadá me enfrenté a una realidad muy diferente a la que yo esperaba, porque yo pensé que iba a ser más sencillo. Yo pensé que aquí me iba a ir desde el primer día muy bien, iba a tener muchos mejores ingresos, mucha mejor estabilidad. Y en un inicio y los primeros años al menos yo considero que no es así. Entonces fue un proceso muy duro, me topé con una realidad que muchas personas yo siento que esconden y es por eso que yo decidí crear este proyecto junto con la fundación y el libro para dar a conocer la realidad de las migraciones, tanto las migraciones como las mías, legales, con papeles y pasaporte en mano, pero también las migraciones irregulares, un poco de la correlación que existe entre las dos. ¿De cuánto tiempo llevó esa adaptación ya a sentirse cómoda, a observar que su desempeño tanto a nivel académico y la posibilidad de una oportunidad de trabajo se estaban abriendo y ya miraba un mundo diferente para un joven hondureño en Canadá?
La verdad, yo llevo aquí, voy a cumplir 3 años, llevo un poquito más de 2 años y medio y todavía no me he acostumbrado a estar en Canadá. Yo siento que acostumbrarse a otro país es algo muy personal. Desafortunadamente, yo todavía no he llegado a ese punto, pero ya que estoy aquí, yo quiero darle la oportunidad porque con el pasar de los años me ha ido mejor. Entonces, sí, yo siento una gran mejoría, pero todavía no estoy al 100% súper contenta por acá. Sí, ¿qué es lo más difícil? Eh, ¿Qué es lo más complicado que ha enfrentado en estos años con un agregado que para quienes en el pasado tomaron estas aventuras, como usted señala, aventuras que se convierten con el tiempo en éxito, pero en estos últimos tiempos, desde finales del 2019 hasta hoy, vivimos con el agregado de la pandemia? Eh, yo siento que mudarse a otro país no es como la gente lo pinta. Eh, cuando yo llegué aquí, sentí que fui conociendo otras personas que tenían la misma situación, no solo la situación económica en la que me encontraba, pero también esa situación emocional. Y entonces fui verdaderamente descubriendo cuál es esa preocupación general, particularmente de los estudiantes internacionales en Canadá, y era qué iba a pasar con nuestro estatus migratorio, qué iba a pasar con nuestra legalidad aquí. Y entonces ahí fue cuando entendí que era importante crear una red de apoyo, algo realmente útil y necesario entre las personas que se encuentran aquí y entre las personas que se encuentran afuera del país. Sí, ¿cuáles fueron las más grandes dificultades que fue enfrentando y que poco a poco, con tenacidad, con dedicación, con el apoyo incluso de sus seres queridos aquí desde Honduras, que ahora gracias a la comunicación se superaron y no son los hechos del pasado que sí nos mantenían con una lejanía y una desconexión total? Yo creo que lo más difícil fue salir de la comodidad de mi casa. Esta es una historia que yo siempre cuento, que probablemente no hable lo mejor de mí, pero es una realidad que quiero compartir. Yo estaba en mi casa súper cómoda, con un trabajo que me mantenía muy contenta, yo estaba muy contenta con mi trabajo en Honduras, pero siempre sentí que había algo más que yo podía hacer, algo más que podía descubrir y por eso decidí aventurarme. Pero yo vivía muy bien en Honduras con mis padres y eso que nosotros no somos de la clase alta, somos una clase media pero nunca me faltó nada. Y ya cuando llegué a Canadá, empecé a sentir que habían muchísimas cosas que todavía yo no sabía hacer por mí sola y aparte tenía que enfrentarme a algo que nunca había hecho, que es muy común en muchos hondureños, por ejemplo, el estudiar y el trabajar al mismo tiempo. Y tuve que someterme a empleos que ya con mi nivel educativo, sin menospreciar otros tipos de trabajos, ya no era algo que yo me esperaba. Pero yo estuve en muchos tipos de trabajos. Por ejemplo, estuve trabajando en limpieza, estuve trabajando en un hostal, estuve trabajando de intérprete. ¿Qué cosa no hice? Yo hasta estuve en construcción. ¿Es bien remunerado el trabajo para el migrante latino en Canadá? ¿Cómo es el desarrollo de estas actividades? Yo pienso que hay algo que debemos de entender. Uno puede venir aquí, pero con ciertos tipos de trabajo no es que es mal remunerado, pero tampoco es que es bien remunerado. Uno le pagan aquí y puede sobrevivir, pero yo siempre he considerado que para esa situación mejor sobrevivo en mi casa que venir a un lugar que no conozco, con personas que no conozco y no sé cómo me van a aceptar, a sobrevivir también. Entonces creo que esa es una diferencia que hay que hablarla, que los salarios, aunque sí bien se encuentran empleos, no son salarios que van a ayudar a uno a tener una vida tan distinta Sí, ¿qué a la que se tenía en enseñanza, Honduras. Sonia, qué enseñanza le dejaron a su formación, a la construcción de su vida en el exterior, estas oportunidades para una dama? Porque ahí me menciona que, y miré parte de sus exposiciones, que estuvo como intérprete, que trabajó en aseo, pero también fue al área de la construcción, que de repente puesto en el mercado nacional
Esto lo podemos ver a nivel de país muy poco, salvo profesionales de la ingeniería que han incursionado. Eh, ¿Qué le ha dejado todo esto? Yo creo que todas estas experiencias y lo que sucede con lo de la construcción, por ejemplo, es que aquí en esta ciudad, en Vancouver, que es donde yo vivo, y también viví en Toronto, yo llegué a Toronto, son ciudades donde la construcción es una industria que necesita mucha mano de obra y por eso utilizan a los migrantes, porque no tienen experiencia laboral canadiense, entonces conseguir un empleo de otro tipo no va a ser tan sencillo. Pero siento que al final de todo me cambió mucho la perspectiva de cómo miro las cosas, y me di cuenta de los privilegios con los que yo contaba, que considero que no deberían ser privilegios, que todo el mundo debería tener igualdad de oportunidades. Muy bien, está con nosotros Sonia Monte Figueroa, una hondureña que triunfa en Canadá. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo esta noche con la hondureña Sonia Monte Figueroa, es abogada de muy joven, se profesionalizó a nivel superior y decidió emprender este viaje a Canadá. Fue a seguir buscando la superación a nivel académico. ¿Cómo van los estudios ahora mismo, Sonia? Los estudios, yo cuando llegué a Canadá vine a estudiar un posgrado en estudios paralegales en Centennial College en Toronto, Ontario. Y luego ya los acabé al finalizar 2019, era un estudio de un año y ahorita ya que ya voy normalizando mi estatus migratorio aquí en Canadá, ya puedo optar a otros estudios superiores y estoy tratando de acreditar mi licenciatura en Derecho aquí en Canadá para convertirme en abogada y también quiero sacar una maestría en emprendimiento social porque tengo interés en desarrollar un poco más mi fundación. Sí, hay mucha facilidad para el migrante con talento, con notas sobresalientes para seguir los estudios en Canadá. Se le abren verdaderamente las puertas a los latinos, a un país que debemos decir también se está construyendo en base a migrantes y que constantemente bajo la vía legal, Sonia, invita a los ciudadanos del mundo a que lleguen a Canadá. Sí, de hecho hay muchísimas oportunidades para latinos, particularmente en Canadá. A diferencia de Estados Unidos, Canadá, el 98% de todos sus habitantes tienen un antecedente migratorio, o sea, su familia es de otro lugar que no es Canadá. Y en realidad, si vemos las estadísticas, podemos ver que hay estudios que dicen que los estudiantes internacionales por ejemplo, 6 de cada 10 estudiantes en Canadá se quieren venir a quedar permanentemente acá. Este fue un estudio que hizo el Buró de Educación Internacional canadiense en 2018. Sí, ¿cómo es el trámite? ¿Es realmente difícil de lograrlo? ¿Resulta tan engorroso como el trámite que se sigue en Estados Unidos? ¿O es un escenario totalmente diferente para un joven que llega por razones de estudio, como es su caso a Canadá, luego ya una vez ubicado en el país, busque el cambio de estatus? Cuéntenos cómo es esta experiencia en el caso particular suyo, lo vivido en los últimos casi 3 años, ¿cómo fue? Bueno, en mi caso particular, yo opté por un proceso migratorio de estudiante. Las personas piensan que al venirse estudiante a Canadá uno puede optar a la residencia permanente. Sin embargo, hay una diferencia. Cuando uno se viene a Canadá como estudiante, dependiendo de la institución educativa donde vaya, es muy importante que se escoja una institución educativa pública. Y una vez que se viene a esa institución educativa pública, al finalizar los estudios, se puede tramitar un permiso de trabajo posterior a los estudios. Y luego de haber completado cierta cantidad de horas, es que se puede optar a una residencia permanente en Canadá.
No es tan sencillo el proceso como lo estoy hablando en este momento, porque involucra un alto costo, ya que cuando uno viene de estudiante internacional, los costos son muy altos y también hay una gran competencia en el mercado laboral. No todas las profesiones y no todos los trabajos califican a poder optar a una residencia permanente. Entonces, hay muchos aspectos dentro de este proceso que se tienen que evaluar antes de decidir lanzarse a él. La vía más efectiva, bueno, para el hombre o la dama de talento es llegar con becas, que también son opciones que el mercado educativo canadiense ofrece. Y del otro lado está el financiamiento que lo pueden costear individualmente familias del mundo y en el caso particular que nos ocupa hoy de hondureños. Creo que para saber cómo se tiene que financiar esta educación, se tiene que saber primero como de qué país viene. Por ejemplo, voy a hacer la distinción. Si se viene de México, es muchísimo más sencillo porque hay tratados internacionales entre México y Canadá. Entonces, ya tienen muchísima más facilidad de venir a trabajar o de venir a estudiar. Sin embargo, si se viene de Honduras o de muchos otros países de América Latina, em, no se puede venir, por ejemplo, con una beca que tenga, por ejemplo, esa condición de que para que le den la beca tiene que regresar al país y no puede quedarse en el país donde estudió, porque el gobierno canadiense al momento de hacer esa solicitud, cuando se hace la solicitud al gobierno canadiense para aplicar a la residencia permanente, le pregunta, ¿usted cómo pagó sus estudios? Si lo hizo de manera con una beca, con sus fondos propios, entonces si lo hizo con una beca, tiene que saber de dónde provino esa beca, qué condicionantes están alrededor de esa beca. Y existen becas aquí en Canadá para estudiantes también que los hace elegibles para residencia permanente. Sin embargo, este es un país bastante competitivo porque no solo tiene a los canadienses que están yendo a la universidad y que también quieren optar a esas becas, pero también estudiantes internacionales de todo el mundo. Sí, ¿cuál es la ruta ideal? Usted que ya vive allá, que ha logrado tener éxito, ¿qué recomienda? Sobre todo para muchos jóvenes que ahora ven estas grandes oportunidades de superarse cursando estudios a nivel de diferentes áreas en universidades de Canadá, que es el caso que nos ocupa. Creo que para poder determinar cuál es la ruta ideal, se tiene que hacer una evaluación de cada caso. ¿Qué sucede? Que el sistema canadiense, particularmente, sí, Canadá tiene muchos sistemas de inmigración, pero hay uno que es el más popular, que es el más directo, que se llama Express Entry, que entró en vigencia en 2015. Y este sistema funciona por una evaluación de puntajes dependiendo de ciertos aspectos económicos y sociales de la persona, porque evalúa, por ejemplo, si la persona está casada, si la persona tiene hijos, cuántos años tiene, cuál es su nivel de educación, muchísimos otros factores. Entonces, para poder determinar cuál es la mejor vía para esa persona, es necesario hacer una evaluación de perfil, Sí, antes que nada. sí, la comunidad latina, hondureños, a través de la fundación que usted está impulsando, ¿cómo están las oportunidades para ellos? Pues la verdad me han llegado muchísimas personas que quieren hablar sobre la fundación, sobre sus oportunidades, sobre su perfil y yo siento que hay mucha oportunidad porque la mayoría de la gente que se acerca a la fundación y fundación en ese aspecto migratorio legal está dirigido para personas que ya han terminado la educación superior y que quieren seguir estudiando, tienen muchísimas posibilidades porque aparte de que el grado académico es muy alto, tienen experiencia laboral usualmente. Entonces, esos son dos factores muy, muy importantes. El otro factor también que yo considero que deberíamos de tomarle mucha importancia es el inglés. Entonces, ya cuando alguien me viene con un título universitario, con experiencia y con inglés, eso aumenta muchísimo sus posibilidades. Sí, este es un punto fundamental porque la posibilidad es mucho más efectiva para un hondureño si ya llega con un título universitario
con el dominio del inglés, si está el agregado del dominio del francés, sobre todo por la parte francesa, hay mucho francófono en Canadá, es fundamental. Pero ¿qué pasa de ese otro grupo de jóvenes que están egresando de las escuelas bilingües que aún no tienen la opción de un título universitario? ¿Hay esos espacios para que ellos den sus primeros pasos académicos superiores en Canadá? Sí, también tenemos oportunidades para esas personas que acaban de egresar de lo que es la secundaria y quieren venir a estudiar a Canadá. Para ellos sí recomendaría, la mejor vía es venir a estudiar a Canadá e invertir en la educación superior, pero también quiero dar a conocer al público que a veces este proceso migratorio no es para todos, no funciona para todos. Entonces, por eso es súper importante que traten de evaluar su perfil individual y para ver cuáles son sus mejores opciones. ¿Y quiénes son los que normalmente tienen más opciones? Por ejemplo, a mí me sucedió de esta manera. Yo dije, yo voy a venir a estudiar a Canadá y después de estudiar voy a trabajar y después de trabajar voy a aplicar a la residencia. Esa es la forma más fácil, pero también es la más cara. Y eso sí es un gran gasto de dinero. Y de ahí la otra opción son las personas que están en otro grupo, que Canadá los califica como migrantes altamente calificados y que dependiendo de su experiencia laboral, de su grado académico, si tienen una maestría es muchísimo mejor y dependiendo también de qué carrera sean, cuánto dominen el inglés, cuántos años tengan, preferiblemente menor de 35 años. em, Tienen posibilidades para emigrar directamente a Canadá sin necesidad de venir a estudiar. Muy bien, Sonia Monte Figueroa con nosotros esta noche al banquillo. Es una talentosa abogada hondureña que triunfa en Canadá. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con Sonia Monte Figueroa. Me hablaba de una serie de profesiones que Canadá las desea, que las posibilidades para aceptar a esos migrantes, obvio, habrá que cumplir una serie de requisitos. El dominio del inglés y del francés son claves, pero ¿qué profesiones son las que ahora mismo el gran mercado canadiense anda buscando en el mundo? Yo creo que tenemos que hacer una distinción en eso. No es que Canadá quiera las profesiones, o sea, que tenga demanda de profesiones. Yo creo que ese siempre ha sido un mito que se tiene, sino que la manera de evaluar qué profesiones tienen más posibilidades es porque en el mercado laboral hay más probabilidades de que encuentren un empleo. eh, por eso de que para ciertas profesiones se necesitan más estudios. Por ejemplo, y también se evalúan diferente. Por ejemplo, los médicos. Cuando un médico aplica aquí a Canadá, antes de eso tiene que hacer una evaluación de sus credenciales y esta evaluación lo que hace es compararla con el sistema educativo canadiense. Esto es para efectos migratorios, no tiene nada que ver con el mercado laboral. Lo que hace es poder compararla con el sistema educativo canadiense y tiende a ubicarla en ese punto de maestría. Entonces, por reconocerla como maestría, ya uno tiene más posibilidades de emigrar. Igual con los abogados, igual con los contadores y varias otras profesiones. ¿Puede seleccionar el sitio donde va o eso lo define ya el gobierno canadiense como tal cuando hablamos de asuntos estrictamente migratorios, Sonia? Eso depende mucho de la manera en que se venga a Canadá. Bueno, obviamente si uno viene como estudiante, pues tiene que venir al lugar donde va a estudiar. Y si ya uno aplica este sistema de trabajador altamente calificado, sí puede elegir a qué provincia y a qué territorio de Canadá puede venir. Pero también dentro de Canadá hay otros programas migratorios donde uno está atado al lugar donde aplicó, porque son programas eh,
provinciales. Digamos que las provincias son como departamentos. Entonces es un programa migratorio provincial y si es aceptado y se aplica a través de ese programa, entonces tiene que permanecer en esa provincia por cierta cantidad de tiempo. Sí, muchos de los migrantes hacia Canadá siempre eh, hablan mucho del tema del clima, que ya de por sí en los Estados Unidos le genera dificultades, no digamos en Canadá. ¿Cómo es esa adaptación? Eh, ¿Cómo está viviendo el latino con el contacto que usted tiene ante estos retos, que es otro de los puntos que siempre se analiza con mucho cuidado para buscar el que también es un sueño canadiense? Es que le está preguntando a la persona que más dificultades tuvo en tantos aspectos, porque yo me mudé primero a Toronto en pleno invierno, cuando yo nunca había vivido un invierno tan duro, que yo recuerdo que yo tenía que usar 3 pares de pantalones para sobrevivir el invierno. Claro que hay otras personas que tienen mayor tolerancia, por ejemplo, si se viene aquí para Canadá un esperanzano, yo digo que le va a ir bien, pero yo soy capitalina, entonces ahí hay mucho calor y el clima cambia bastante. Pero luego me mudé de Toronto a Vancouver y esta ciudad tiene un clima precioso, es muy rico el ambiente, el clima es cálido y el invierno no es tan fuerte. Entonces, dependiendo a dónde venga y cómo se adapte tan fácilmente. El latino como tal se concentra gran parte en Vancouver, hay mucho también en Toronto y en Montreal. Son como los sitios preferidos. ¿Cómo es esa relación del latino con el hondureño ahí en Canadá? Hay en esas 3 ciudades, como lo mencionas, sí es donde más se concentran los migrantes en general, no solo los latinos. Son las ciudades más pobladas de toda Canadá y es donde más llegan todas las personas de todos los países. Y los latinos, pues tenemos una comunidad muy bonita y nos ayudamos mucho entre otros. Podemos verlo, por ejemplo, en los grupos de Facebook. Hay latinos en Vancouver, latinos en Toronto, latinos en Montreal. Hay mucha gente que una vez que llega aquí le interesa demasiado hablar sobre cómo es su experiencia en venirse a Canadá. Hay muchas personas, los que se llaman blogueros o influencers que hacen muchísimo, que dan muchísima información sobre cómo fue su proceso en venir a Canadá, cómo les va, y de su experiencia personal, si a alguien más le sirve. Entonces hay mucha ayuda entre los latinos. Y aparte que el canadiense es un poquito frío. Entonces la calidez del latino es algo con lo que nosotros queremos estar conectados. Y ese canadiense frío ha entrado en muy buena relación con el latino, que es dado a ser mucho más amable, tener más facilidad para la comunicación. Se han logrado compenetrar las relaciones, por lo menos con sus experiencias a nivel estudiantil entre el de habla inglesa con el de habla español? Yo creo que particularmente los canadienses, como tienen una sociedad tan multicultural, una comunidad tan diversa, les interesa mucho conocer sobre las culturas de los demás. Por ejemplo, en español, les interesa mucho aprender palabras en español, les interesa mucho enseñarnos francés y conocer otro tipo de idiomas. En general, cuando me refiero a que son muy fríos, es que es muy difícil hacer clic en sus grupos. Pero una vez que se hace clic, ellos son muy amables y lo reciben muy bien a uno. Sí, la diáspora hondureña, ¿cómo está en Canadá? A nivel de estudiantes, ¿están llegando como lo imaginó? ¿O ese es uno de los grandes retos de la fundación? Motivar al talento hondureño a que llegue en busca de grandes nuevas oportunidades a Canadá. La fundación en realidad
los fines que tiene son dos que están muy correlacionados. Lo que queremos es crear eh, esa red de apoyo, algo que yo pensé que era muy útil y necesario para las personas que son recién llegadas aquí en Canadá, que sean hondureños o cualquier otro tipo de latino. Nos enfocamos mucho en lo que son estudiantes y que puedan llegar y hacer de esta experiencia lo mejor, tener de esta experiencia lo mejor. Pero también nosotros queremos, de alguna manera, con la fundación, impulsar la educación en nuestros países de origen, porque consideramos que es importante que si hay gente que se va y sale del mercado laboral de nosotros, dejando un vacío, que otra persona lo pueda llenar. Muy bien, está con nosotros Sonia Monte Figueroa. Vamos a una pausa, ya seguimos conociendo más de sus experiencias en Canadá. Ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Sonia Monte Figueroa directamente de Vancouver, Canadá. ¿Qué tan caros son los estudios para el que no tiene una beca y existe la posibilidad de un financiamiento directo por parte de sus padres? Creo que los costos también varían, depende del lugar de donde Canadá que se venga. Si ya vemos Montreal, Toronto y Vancouver son las ciudades donde más llegan los migrantes. Yo creo que Montreal sería el lugar más económico, pero existen otras provincias alrededor de Canadá, como por ejemplo las provincias del Atlántico, eh, que una maestría le puede salir en $3,000 canadienses, eso para extranjeros, pero si se viene aquí a Vancouver, una maestría le sale en $40,000. Entonces también, y también depende de qué es lo que se quiere estudiar. Es que es muy variado todas esas cosas porque Canadá es muy grande. Sí, básico, y eso sí está claro para tanto el tema estudiante a nivel medio y superior y para el trabajador, el dominio o bien del inglés y el francés. Eso es un punto clave. Sí, aunque yo le puedo decir que de mi experiencia, la gente viene aquí a estudiar y no domina muy bien su inglés. Entonces, pensaría que se necesita un dominio, si se viene como estudiante, un dominio medio. Tampoco pues que sea muy fluido, pero que se pueda entender conceptos básicos. ¿Existe esa posibilidad también y se da dentro del mercado canadiense que puede estudiar y trabajar? Claro, así es como funciona este proceso de visa de estudiante. A uno le dan su visa de estudiante y conjuntamente con esa visa de estudiante también le dan un permiso de trabajo con el que puede trabajar medio tiempo, es decir, 20 horas semanales. ¿Qué pasa con esos otros programas alternos que maneja el gobierno de Canadá y que de hecho debemos decir ha beneficiado a hondureños de la campiña, a ciudadanos de a pie, que han llegado a trabajar con programas específicos que van a realizar ya de manera puntual trabajos relacionados con cortes de carne, trabajos en el medio ambiente? Son otro de los grandes atractivos de Canadá para los latinos. Claro, Canadá también tiene programas de agricultura pilotos, pero esos son programas temporales que no están siempre y tampoco que se llevan a cabo todos los años, donde se necesita mano de obra para hacer ciertas actividades agriculturales, como recoger frutas o el corte de carne o hasta algunas cosas técnicas. Sí, ¿cómo ha sido la vida ahora en Canadá, que al igual que todo el mundo ha enfrentado dificultades con el tema de la pandemia, hubo cierres? A hoy, que por cierto estamos celebrando con los estudiantes y usted es un talento de estudiante de Honduras, ¿cómo han vivido estos tiempos de COVID? De hecho, para mí personalmente fue muy beneficioso la pandemia en el aspecto de todo tipo, para ser muy honesta. Lo que sucedió fue que yo estaba viviendo en Toronto
y la pandemia hizo que muchos negocios, muchas empresas cerraran en Toronto y mucha gente se quedó sin empleo, incluyéndome. Y el gobierno canadiense, incluyendo a las personas, los extranjeros, en ese momento yo tenía visa de trabajo, eh, igual les daba un subsidio, una cantidad de dinero por lo que es para aliviar los efectos del COVID, por decirlo así. Y lo que sucedió fue que yo dije, este es el mejor momento para mudarme a Vancouver y buscar otra aventura más, porque ¿por qué no? Y acá me mudé y encontré un trabajo muchísimo mejor, que mejoró mucho mis condiciones em, en todo aspecto, emocionales y Hoy ya está económicas. laborando en su profesión, ya tiene una actividad propia en el estudio del derecho. Sí, de hecho, desde que yo llegué a Canadá empecé a trabajar en mi profesión. Claro que en este momento ya es muy distinto, porque cuando llegué, yo creo que a los 2 meses y medio, conseguí una pasantía legal en una firma que hacía derecho comercial y corporativo, que era lo que yo me dediqué en Honduras, y me dejaron comenzar ahí a aprender. Y también de lado hacían derecho migratorio y ahí fue donde yo aprendí tantas cosas en este ámbito legal y trabajé ahí un año y luego cuando ya tenía mi permiso de trabajo trabajé en otra firma legal de soporte legal y esa fue la firma donde me dieron de baja y me mudé a Vancouver y ahora en Vancouver trabajo como paralegal, que fue lo que estudié, en una firma legal y nos dedicamos al derecho de la construcción. Sí, me habló de los médicos, que es de momento en el mundo, y lo han ratificado estudios que se han hecho por muchas firmas, una de las profesiones más deseadas por el tema de la pandemia. ¿Cuáles son las posibilidades para que los profesionales de esta área de la salud y de otras conexas tengan una oportunidad de ir por la vía legal y triunfar en Canadá? Creo que los médicos en este momento, y no solo en Canadá, sino también en otras partes del mundo, por ejemplo, mis hermanos son médicos en España y España los ha recibido muy bien en ese aspecto, pero también en Canadá, ahorita en este momento el gobierno canadiense ha lanzado unas políticas públicas temporales en temas migratorios para beneficiar a los trabajadores esenciales, que son los que se dedican al ámbito de la salud, y poder ofrecerles una vía migratoria a la residencia permanente. Eh, para que alguien venga aquí a Canadá y que esté enfocada en el sector salud, en esa industria del sector salud, siempre tiene que ir a través de este proceso, de que se le tiene que evaluar su perfil, de que se le tiene que validar su título y tendría que venir a sacar su licencia de médico aquí en Canadá. Entonces, por los momentos, a quienes están beneficiados son a los médicos que se encuentran aquí trabajando en Canadá. Sí, háblenos de la fundación de Ya Su Mundo en su libro, Lo que nadie nos dice sobre la fuga de cerebro. ¿Por qué ese título? ¿Qué le ha motivado a escribir sobre eso, Sonia? Bueno, las dos cosas surgieron por situaciones que pasaron simultáneamente en ese primer año que yo vivía en Canadá. Operación Fuga de Cerebro es una fundación sin fines de lucro que tiene sede en Canadá y que yo la fundé con 3 pilares y que es brindar asistencia legal y orientación a los recién llegados a Canadá. Nos importa mucho educar sobre leyes y políticas de inmigración, tanto en Canadá como en Latinoamérica, y me enfoco más en Honduras. Y también queremos fortalecer la educación secundaria en Honduras y, si se nos permite, en otros países de Latinoamérica. ¿Qué sucedió conmigo? Que yo vine a Canadá a enfrentarme a una realidad que no me esperaba, pero ahí fui conociendo eran esas necesidades de los estudiantes internacionales y, como le había dicho algo, crear una red de apoyo que a mí me pareció muy útil y necesaria. Y también en ese momento en mí surgió otra inquietud que era
darme cuenta lo difícil que era ser foráneo y me di cuenta que si para mí, que yo traje papeles, que traje un poco de dinero en mi bolsillo, era tan difícil poder establecerme en otro país, ¿cómo iba a ser para la situación de un migrante irregular? Si yo me siento con incertidumbre, que me tengo que acoplar a una nueva cultura, ¿cómo es de difícil para los migrantes irregulares? Y entonces ahí nació lo que es las ganas de abrir esta fundación y hacer de estas dos necesidades algo que se correlacione entre sí. De hecho, empecé mucha investigación sobre el tema de migración. Lancé mi propia encuesta en el 2019, donde entrevisté a 1.000 hondureños, que para 9 millones de habitantes que tiene aproximadamente Honduras, esta es una muestra aleatoria simple que tiene un margen de error del 5%, donde del 100% de mis encuestados, el 70% de la población dice que alguien de su núcleo familiar ha migrado al extranjero. Y de ese porcentaje sale que el 80% emigró por mejores oportunidades laborales, no por la violencia, no por su familia, sino porque no tiene medios para sustentarse. Sí, hay opciones, tiene en la mira la fundación a hondureños para llevarlos con esa gran oportunidad de que triunfen y que se conviertan en hombres o mujeres de bien. Claro, esa es la intención, pero la intención también de la fundación es concientizar a las personas y también del libro es concientizar a las personas de la responsabilidad social, de disminuir los índices de pobreza y de mejorar la sociedad, porque no puede ser que la solución sea que todos emigremos, eso no es posible, pero tampoco podemos pensar que vamos a parar la fuga de cerebros. O sea, eso no va a suceder. Entonces, ¿qué pasa con la fundación? La intención es que utilicemos las personas que tienen los medios financieros para venir a otro país y que ellas sean, por medio de ellos, poder crear mejores oportunidades de desarrollo en Honduras. ¿Cómo funciona la fundación? Si alguien viene a mi fundación y dice, yo me quiero ir de estudiante a Canadá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces yo le doy asesoría legal para describirle un poco sobre cómo funcionan nuestros servicios. Nosotros los ofrecemos como una serie de pasos, que también lo podemos ofrecer como paquete. Por ejemplo, nuestro primer servicio es, damos información legal, que ahí es donde yo descubro cuál es el perfil de la persona y discuto con esa persona cuáles son todas las vías migratorias existentes, cuáles son las políticas temporales, públicas que existen en ese momento, qué programas existen para esa persona. Y luego de eso discutimos el ámbito académico, cómo se puede desarrollar y lo mandamos a unas agencias colaboradoras que tenemos nosotros, que son agencias terceras. No damos ese servicio nosotros, sino las conocen como agencias estudiantiles y ellos se dedican a poder evaluar de manera realista las habilidades académicas de esa persona y ayudarlo a encontrar una opción que se ajuste tanto a su presupuesto como a sus expectativas académicas. Y si esa persona, por ejemplo, es médico o es abogado o es contador, nosotros lo dirigimos al ente eh, apropiado para que esa persona pueda revalidar sus credenciales si eso es lo que desea o si desea volver a comenzar una carrera aquí, se le guía cuál es la mejor manera de hacerlo. Y finalmente damos el servicio migratorio, que yo personalmente me encargo de eso. Yo en este momento estoy tratando de acreditar mis credenciales como abogado, entonces trabajo bajo la supervisión de un abogado canadiense, experto en migración, y entre los dos nos tomamos cargo de brindar estos servicios legales. Adicional a esto, otro de los servicios que tenemos en esta fundación es que nos damos cuenta que cuando la gente viene aquí a Canadá, eh, se vuelve financieramente vulnerable. Y eso es algo muy importante. Entonces nosotros también para completar esta transición a esta nueva realidad, nos hemos juntado con organizaciones comunitarias en Canadá que colaboran con nosotros para brindar servicios de educación financiera y comparten conocimientos, prácticas, políticas financieras, programas, productos, para que la gente empiece a construir su bienestar financiero aquí en Canadá. Y finalmente,
una vez que ofrecemos todos estos servicios a esta persona que quiere venirse a Canadá, damos una sugerencia de donación y el monto que nos dan ellos lo utilizamos para poder hacer proyectos educativos para poder desarrollar la educación en Honduras. Como por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto que se llama Recarga para la Educación. ¿Qué pasó con esta pandemia? Que muchos estudiantes de educación secundaria dejaron de estudiar porque no tenían internet para poder comunicarse, hacer sus tareas, comunicarse con su maestro. Entonces nosotros les damos el internet a esos estudiantes y ellos pueden culminar su educación secundaria. Y así es como funciona este ciclo. Es una correlación entre que no se puede parar la fuga de cerebros, pero tampoco debemos esperar que la migración sea la solución, sino desarrollar nuestro país. Muy bien, Sonia, le agradezco que nos haya acompañado directamente desde Vancouver. ¿Alguna dirección donde contactarla para tener mayores detalles de aquel ciudadano que desee conocer más sobre el mundo y la vida en Canadá? Sí, si quieren saber más sobre la fundación, saber más sobre el libro que escribí, sobre todo este desglose del sistema migratorio de Canadá y mi experiencia personal en Canadá, pueden contactarme a nuestra página web www.operacionfugadecerebros.org o al correo electrónico contact@operacionfugadecerebros.org y yo contenta les voy a responder. Muchísimas gracias. Sonia Montes Figueroa, abogada hondureña, talento nacional que triunfa en Canadá. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.